Así, de regreso, nos gozamos que estén compartiendo con nosotros. Estamos estudiando Hechos capítulo 8, estuvimos viendo los versículos del 1 al 25 la semana pasada, y allí vimos que después que el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, Dios continuó obrando en su iglesia gloriosamente. La gente se seguía convirtiendo, Dios seguía añadiendo a la iglesia lo que habían de ser salvos, se seguía manifestando, pero la gente se quedaba en Jerusalén, la gente no iba a ningún otro lugar. La gente se quedaba en Jerusalén y hablábamos acerca de que se quedaba en Jerusalén por razones obvias. Dios estaba manifestando en su Espíritu Santo, había un gozo, la gente se convertía, la gente que estaba enferma se sanaba. Dios estaba obrando en medio de los hermanos y por eso la gente no se quería ir para ningún lado. Ellos podían escuchar de los mismos apóstoles, aquellos que caminaron con el Señor acerca de las cosas que el Señor hizo en su ministerio. Yo creo que cualquiera de nosotros que hubiese formado parte de aquel grupo no hubiese querido salir de en medio de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Pero ¿qué sucede? Que las instrucciones del Señor era que después que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, que ellos debían de ir y llevar este mensaje a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso entonces vemos que después de la muerte de Esteban, entonces se levanta una persecución en contra de la iglesia, persecución que hizo entonces que los discípulos, aquellos que habían aceptado al Señor, salieran de Jerusalén huyendo debido a la persecución. Solamente quedaron en Jerusalén los apóstoles del Señor, los 12 apóstoles. Pero donde quiera entonces, ahora que salían los discípulos de Cristo, los creyentes, donde quiera que iban predicando el Evangelio. Y vimos el caso en particular de Felipe, que se detuvo en una ciudad de Samaria, donde él donde él predicó el Evangelio. Y predicando el Evangelio allí, el Espíritu Santo usaba a Felipe gloriosamente en sanidades, en milagros, en señales. Y la gente se convertía, muchos fueron bautizados también en aquella ciudad de Samaria. Y una de estas personas que hizo profesión de fe y que se bautizó, vimos que fue Simón el mago. Luego llegó la noticia de lo que estaba sucediendo en Samaria y fueron los apóstoles Pedro y Juan a verificar lo que estaba sucediendo, y llegando allí ellos oraron por lo que habían creído y dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Simón el mago, quien por mucho tiempo había engañado a la gente de aquel lugar, que se hacía llamar el gran poder de Dios, mirando lo que estaba sucediendo, entonces dice que le ofreció dinero a los apóstoles para que él también pudiera tener el poder de que, imponiendo la mano sobre la gente, ellos poder recibir el derramamiento, el bautismo en el Espíritu Santo. Y vemos la reprensión que Pedro hizo en el versículo 20. Pedro le respondió: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ante esto Simón se asustó. Simón le pidió a Pedro que oraran para que ninguna de las cosas que Pedro le dijo se cumplieran, que acontecieran sobre él. Hoy nosotros vamos a continuar este estudio del libro de los Hechos y vamos a estar estudiando donde nos quedamos del versículo 26 en adelante. Vamos a dar lectura del 26 al 31 para empezar el estudio. Hechos capítulo 8, vamos a leer del versículo 26 al 31 para empezar, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, que vamos a empezar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo esté dirigiendo, guiándonos, llevando la enseñanza, Dios mío, para cada uno de nosotros, Padre Santo, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, y que sea un mensaje que transforme, que cambie nuestros corazones, que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Obra en la vida de cada uno de nosotros, para nosotros poder ser útiles para tu obra, Padre Santo. Amén. Para nosotros poder llevar el Evangelio, Señor, donde nos desenvolvemos, Señor. Para poder aprender, Dios mío, estos principios, Padre Santo, que tú le enseñaste, Señor, a tus seguidores desde el principio. Te damos las gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nosotros vemos que Dios se manifiesta de diferentes maneras para llevar un mensaje a los creyentes, a sus seguidores. Y en el caso de hoy vemos que fue por medio de un ángel que le habló a Felipe. Y los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles existen. El mundo espiritual es un mundo real, es un mundo tan real como el mundo físico en el que nosotros nos desenvolvemos. Y en el mundo espiritual se desenvuelven los ángeles, se desenvuelven los demonios. Los ángeles fueron creados para el servicio de Dios. Los ángeles, incluso el nombre de ángel lo que significa es mensajero. Dios los creó para su servicio. El significado del nombre ángel es mensajero. Nosotros, en nuestra interacción con los ángeles, no nos corresponde pedirle nada, orarle a los ángeles, porque ellos no están hechos para escuchar nuestras peticiones y obrar y moverse porque nosotros les pedimos algo. Ellos están única y exclusivamente para obedecer las órdenes de su Señor, de su Creador. Nosotros hemos visto ya en el libro de los Hechos que un ángel, Dios lo envió para que sacara a los discípulos de la cárcel. Y en aquel momento les envió también un mensaje con aquel ángel que le dijo: id al templo y puestos de pie allí, hablad todas las palabras de vida. Y ellos, así como el Señor se los envió por los ángeles, lo hicieron. Pero como dijimos, los ángeles no están para que nosotros le oremos. Los ángeles no están para recibir la adoración de nosotros. El apóstol Juan en una ocasión quedó tan sorprendido de la revelación que estaba recibiendo por medio del ángel, una revelación acerca del fin de los tiempos en el Apocalipsis, que él se postró ante el ángel, trató de rendirle adoración, y vemos cuál fue la respuesta del ángel en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me postraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, aleluya, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Solamente a Dios. Amén. Aleluya. Hay una tercera parte de los ángeles que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, ellos se unieron en esta rebelión en contra de Dios. Y Satanás y los ángeles que le siguieron a Satanás, ellos sí buscan la adoración del ser humano, sí buscan distraer al ser humano y que el ser humano los adore, que el ser humano confíe en ellos, engañar al ser humano, porque ellos conocen cuál es su destino eterno. Ellos conocen que ellos están perdidos, sin esperanza, sin salvación, y ellos quieren llevarse cuanta gente puedan llevarse también. Y nosotros vemos que ellos han desarrollado sistemas de fe alrededor del mundo, en el cual la gente se postra y adora ídolos, adora diferentes cosas que no son Dios. Y el apóstol Pablo escribió a qué está detrás de estos sistemas de alabanza alrededor del mundo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. El apóstol Pablo dijo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Es tanto así que el mismo Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesucristo pidiéndole adoración después del Señor haber estado en el desierto en un ayuno de 40 días. Pero vemos cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 6 al 8. El diablo le dijo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Jesús. Solamente Dios es digno de alabanza, Amén. Merecedor de alabanza, de toda gloria, toda honra y todo honor. Amén. Dios, en lo que estamos viendo ahora, se está manifestando en Samaria de una manera gloriosa por la palabra que ha sido llevada por Felipe, por medio de Pedro y Juan, que ahora también han llevado la palabra, y el Espíritu Santo se ha derramado sobre las personas que están allí. Hay sanidades, hay milagros, hay prodigios, hay salvación. Hay mucha gente que está llegando a la fe para su salvación. Pero en medio de todo esto vemos que va un ángel. Va un mensajero de Dios a donde Felipe para darle instrucciones que vienen de Dios, para decirle que él tiene que salir del avivamiento que está pasando en Samaria e ir a una zona desértica, ir camino del desierto. Yo creo que hay muchas personas tal vez que estando en medio de lo que Dios está haciendo en un avivamiento, escuchan un ángel, ven un ángel que les trae ese tipo de mensaje y tal vez reprenden al ángel. Tal vez no creen que eso podría ser de Dios. Tal vez eso no le hace sentido. ¿Cómo puede ser que tener que abandonar lo que Dios está haciendo, la manifestación que Dios está haciendo allí, que mucha gente está creyendo, para ir a un lugar que no conozco, para ir a un lugar donde es desierto, donde yo no puedo ver a nadie tal vez? Esto sucede porque muchas veces las cosas que Dios hace para nosotros, en nuestro entendimiento que es muy limitado, no nos hace sentido. Y esto era lo que sucedía. Felipe no sabía el por qué, pero vemos que Felipe fue obediente y lo dejó todo atrás para ir a la región del desierto, entendiendo que estas instrucciones y este mensaje había sido enviado por Dios. Aunque en lo humano tal vez no le hacía sentido. Nosotros tal vez quisiéramos que antes de obedecer a Dios, antes de ir en dirección hacia donde Dios nos envía, tener todas las instrucciones, tener todo el mapa de lo que va a suceder, de dónde debemos de ir, de lo que debemos de decir. Pero Dios no obra de esa manera. Dios obra por medio de la fe. Cuando Él nos dice, nos envía a un lugar para hacer una obra, muchas veces no sabemos en qué capacidad Él nos quiere usar, pero debemos de confiar que si Él nos envía algo, Él quiere hacer un propósito, Él tiene para que nosotros obremos, para que nosotros hacemos un propósito que va a ser para su gloria, que Él se va a glorificar, que algo Él va a hacer, aunque nosotros no podamos entenderlo en ese momento. Estando en el desierto, vemos que Felipe se encuentra con un tipo de caravana, donde van un carro, una carroza, van caballos, van una caravana. Lo que significaba que había alguien de mucha importancia que se estaba transportando allí. Un dignatario, alguien de mucha importancia. En este caso, la Biblia nos dice que era un eunuco de Etiopía, quien estaba encargado del tesoro de Etiopía. Era alguien muy importante. El secretario del tesoro de Etiopía estaba en aquel lugar. Y dice que era eunuco. En aquellos tiempos era costumbre que había veces que personas que eran de mucha importancia dentro de la realeza, eran hombres que los castraban a veces porque tenían que estar en medio de donde estaba la realeza. No querían que tuvieran intereses conflictivos con el propósito que tenían. A veces estaban encargados de los harenes de los reyes, o a veces tenían que manejarse con las princesas o las reinas y los castraban. Y este era el caso de este eunuco etíope. Y
Vemos en el caso de él que él venía a Jerusalén, iba a Jerusalén a adorar. O sea que él de alguna manera había escuchado acerca del Dios de Israel, del único Dios verdadero. No sabemos cómo él había escuchado, pero es muy probable que haya sido, que este mensaje acerca del único Dios verdadero haya llegado a Etiopía, por medio de la reina Saba. Hubo una reina de Etiopía en el tiempo de Salomón que había escuchado acerca de la grandeza de Salomón, de la sabiduría de Salomón, y ella fue a investigar acerca de que si era cierto lo que se había escuchado de Salomón. Ella fue, y la Biblia nos dice que Salomón le respondió todas las incógnitas que ella tenía, las preguntas que ella tenía en su corazón, y vemos cuál fue su respuesta en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 7 al 9. Ella dice: pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Aleluya. Según la tradición se cuenta que la reina Saba, cuando regresó a su país, dio a luz un hijo a Salomón, y que la línea de la realeza de Etiopía, que era descendencia de Salomón, eso no lo sabemos o no, eso son cosas que dice la tradición, pero lo que sí sabemos es que la información acerca de lo que el poder de la sabiduría del Dios de Israel había llegado a aquella nación de Etiopía mucho tiempo antes. Y es posible que dentro de aquella nación en aquel tiempo habían incluso sinagogas, creyentes que creían en el Dios de Israel, siendo este hombre etíope uno de estas personas. Y vemos que Felipe va al desierto sin saber lo que él va a hacer. El primer paso se lo había dado un ángel para que él fuera al desierto. Ahora el segundo paso dice que el Espíritu Santo le habla a Felipe para que él se acercara a aquella carroza. El Espíritu Santo que habló a Felipe es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento que nosotros hemos creído en Dios. Y si nosotros nos sometemos a Dios, Él nos hablará, nos guiará, nos va a dirigir de la manera que lo vemos dirigiendo a los apóstoles aquí, a los discípulos del Señor en el libro de los Hechos. Y le dice que fuera y se aproximara. Vemos que Dios no le da a Felipe todas las instrucciones inmediatas, como quisiéramos nosotros a veces, quisiéramos que nos diera el paso A, el paso B, el paso C, hasta el final, sino que Él le da primeramente la instrucción de que fuera al área desértica, y después de allí entonces ver aquella carroza y le da la instrucción de que se acercara a aquella carroza. Él quiere que nosotros nos dé una instrucción, que obedezcamos esa instrucción que nos da, y cuando obedecemos esa instrucción entonces nos da a nosotros el próximo paso que nosotros debemos de hacer. Amén. Y eso nosotros lo vemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 10, donde dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. A veces, como dijimos, queremos entender todo el plan de Dios inmediatamente antes de nosotros poder obedecer. Amén. Pero nosotros no tenemos que entender la manera de cómo Dios va a hacer algo, sino que nosotros tenemos que entender que aunque sea en nuestros ojos imposible, que si Él nos llamó a hacer algo, Él va a cumplir, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, Él nos va a mostrar lo que nosotros debemos de hacer. Vemos que Dios
en su omnisciencia, Él está orquestando este encuentro para que en el momento, en el tiempo preciso, Felipe llegara a aquel lugar donde había ido este hombre de Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios. Pero aquel hombre que había creído, había ido a Jerusalén a adorar a Dios, lo que había encontrado en Jerusalén era una religión. Él había ido a Jerusalén y lo que había encontrado en Jerusalén era una tradición. De regreso él llega vacío. De regreso él regresa confundido. Él está buscando el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Y vemos que Dios movió a Felipe, como dijimos, desde Samaria a aquel lugar para que predicara el evangelio a este hombre etíope, de Etiopía. Él no entendía lo que leía, porque las cosas de Dios, él va leyendo en el libro de Isaías, pero no está entendiendo lo que va leyendo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son cosas que no pueden ser entendidas naturalmente, sino que son cosas espirituales. Así escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todos los que creemos en Dios, que queremos estar dentro de la voluntad de Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir su voluntad. Porque entendemos cuál es la importancia de nosotros cumplir y seguir la voluntad de Dios. Felipe va, escucha, obedece la voluntad de Dios, sin entender el significado, sin entender la importancia que él abandonar el avivamiento que estaba sucediendo en Samaria e ir a un área desértica iba a suceder, porque Dios iba a dirigirse allí a un alma, a un hombre que estaba sediento de verdad. Y Dios hace que Felipe deje lo que está sucediendo allí en Samaria en busca de un alma que está perdida, que está hambrienta de Dios. Vemos el amor de Dios que se manifiesta, gloria sea el nombre del Señor. Aquel que busca la verdad, aquel que busca la justicia, aquel que lo busca, él está buscando a Dios en las Escrituras y no las entiende. Y Dios le va a llevar a aquel que le va a ayudar a entender las Escrituras, aquel que le va a predicar el Evangelio, aquel que lo va a bautizar y aquel que cuando conoció acerca de la verdad, según nos dice la tradición, fue aquella persona que llevó el evangelio a aquella nación de Etiopía. Fue primera persona que llevó el evangelio de salvación entonces al continente africano. Pero vemos la grandeza de Dios, cómo Dios está preparando todo lo que está sucediendo en cosas que nosotros en el momento que están sucediendo Felipe no entendía. Pero grandes cosas Dios quería hacer, llevando a Felipe de Samaria a un área desértica donde él esperaba no ver a nadie. Felipe se acerca al carro y él escucha a este hombre que está leyendo el libro de Isaías. En aquellos días no era fácil tener las Escrituras disponibles. Las Escrituras, la Biblia no estaba completa en un libro como nosotros lo tenemos accesible en el día de hoy, sino que ellos tenían el Antiguo Testamento y los libros del Antiguo Testamento, cada uno estaba en un rollo. Y era extremadamente caro poder conseguir un rollo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no había fotocopiador en aquellos días. No había la tecnología en aquellos días. O sea que para tener un rollo tenía un escriba que sentarse y escribir letra por letra, palabra por palabra en aquel rollo. Lo que hacía que un rollo de las Escrituras fuera algo extremadamente costoso. Incluso se dice que en las sinagogas pedían donaciones, ofrendas, para poder juntar el dinero y poder comprar un rollo de las Escrituras. Hacían lo que nosotros le llamáramos, donde venimos, un serrucho, para ellos poder comprar un rollo de las Escrituras. Eso nos deja saber a nosotros la riqueza, el poder que tenía este hombre de Etíope, que tenía acceso a un rollo de las Escrituras, al rollo del profeta Isaías. Él estaba, como dijimos, buscando a Dios mediante su palabra, y Dios llevó a Felipe allí para revelársele. Amén. Cuán importante es una persona en los ojos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor.
Eso nosotros lo vemos, que Él deja todo atrás, como dice aquella parábola, que deja las 99 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida. El versículo 32 en adelante dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? A través del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver a Jesús a través del Antiguo Testamento. Pero puede ser que no exista en todas las escrituras del Antiguo Testamento un pasaje que enseñe la vida del Señor, el ministerio del Señor, lo que cumplió el Señor con su muerte, tan claro como lo enseña el pasaje que estaba leyendo el eunuco en Isaías capítulo 53. Es tanto así que aún en el día de hoy, personas que se encargan de ministrarle, de evangelizar a los judíos en Israel, es el pasaje clave que ellos van a través de la nación de Israel y les enseñan el pasaje de Isaías 53 y le preguntan acerca de en qué libro ustedes creen que está este pasaje, de quién ustedes creen que se refiere este pasaje. Y la respuesta preponderante en aquel lugar es que se trata de Jesús y que eso está en el libro de los cristianos. Sorpresa que se dan ellos cuando ellos van a la Biblia, al Antiguo Testamento, al texto hebreo y le enseñan que esto fue escrito por el profeta Isaías. Incluso es tanto así que las personas, los líderes religiosos, en algunos lugares se cuenta y se dice que cuando hacen sus lecturas en el día de hoy todavía en las sinagogas, es un pasaje que ellos no leen. Es un pasaje que ellos van, se dice, a Isaías capítulo 52, cuando hacen su lectura y lo leen y saltan Isaías 53 y van directamente al capítulo 54. ¿Y por qué? Porque en Isaías 53 hay una imagen tan clara, tan precisa acerca de la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a leer nosotros en Isaías 53 varios versículos de este capítulo. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Y según lo vamos leyendo, vaya pensando de quién se refiere acerca de la obra de Cristo en este capítulo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está hablando en forma futura, pero él lo hizo ya. Él puso su vida por nuestros pecados. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Gloria sea el nombre del Señor.
Él está viendo el fruto de su aflicción, que somos nosotros, y será satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de nosotros, dice de ellos, de nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes se repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Es una imagen tan clara, tan precisa de la obra, la muerte del Señor Jesucristo, del ministerio, de por qué Él murió en la cruz del Calvario, de la misión por la cual Él vino al mundo, y de que Él vino, y Él no vino forzosamente, Él vino incluso con su misión. Dice que Él fue satisfecho por la obra que hizo, viendo la salvación que Él proveyó para cada uno de nosotros. Amén. El etíope está leyendo este capítulo, pero él no entiende qué está pasando. Él no entiende de quién se refiere. Él le pregunta a Felipe de quién él habla en este momento. ¿Habla acerca de sí mismo o habla de otro? Y vemos el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe comenzó desde este capítulo en adelante, pero pudo continuar en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento, porque Jesús está a través del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos entender las escrituras del Antiguo Testamento con claridad si nosotros no podemos entender cómo Jesús está en medio de ella, cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cuál fue la misión que Él vino a dar su vida voluntariamente por nosotros. Felipe fue explicándole desde Isaías 53 en adelante, a través de las escrituras, cómo de quien habla ahí había venido ya, no que vendrá en el futuro, sino que la misión de la cual él estaba leyendo en Isaías 53, ya él había venido y ya él la había cumplido. Dice el versículo 36 al 38, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Nosotros no sabemos qué tiempo duró Felipe explicándole la palabra, enseñando a aquel hombre, pero sabemos que él le enseñó a Jesús como el Mesías, como aquel que había venido a cumplir la misión que él estaba leyendo en Isaías 53. Tal vez él le dijo como Jesús incluso había ordenado a sus discípulos a ir por todo el mundo predicando el evangelio, bautizando a aquellos que han creído en él para salvación. Aquellos que han creído eran bautizados también. Cuando llegaron entonces a donde había agua, aquel etíope vio su oportunidad. Le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide entonces que yo sea bautizado? Él tenía el deseo en su corazón de cumplir con lo que la ordenanza que le había dado el Señor a sus discípulos de predicar el evangelio y bautizar a aquellos que han creído. Vemos que Felipe no le responde a este hombre diciéndole, si tú firmas aquí, tú puedes ser bautizado. No le dice, si tú eres miembro de esta congregación por tanto tiempo, tú puedes ser bautizado. Sino que el requisito que la palabra nos dice que debe ser para alguien ser bautizado es el requisito de ser salvo. Si es aquella persona que ha creído en el Señor, como su Salvador, que murió por nuestros pecados, es aquel que es candidato para ser bautizado. Amén. Y es muy interesante porque este versículo 37 que nosotros vemos es un versículo que se ha omitido de varias versiones bíblicas. Lo han saltado, así como dijimos que los judíos saltaban a Isaías 53. En muchas de las Biblias que nosotros tenemos disponibles en el día de hoy, está este capítulo de Hechos, capítulo 8, y salta del versículo 36 al versículo 38.
Ellos dicen que este versículo, esta parte de la escritura, ellos dicen que no está incluido en algunos de los manuscritos más antiguos. Pero yo no creo que la omisión de este versículo sea algo que fue hecho accidentalmente. Yo creo que la omisión, que se haya quitado este versículo de la Biblia, como muchos otros versículos bíblicos que se han quitado de muchas versiones modernas, es algo que se ha hecho con la intención, con el propósito de engañar a la gente, con el propósito de que la gente no entienda las verdades bíblicas. Porque nosotros vemos incluso dentro del contexto de la narración que Lucas nos está haciendo aquí, sin este versículo, hay algo en blanco que no está sucediendo. Y vemos este principio bíblico tan importante. El versículo 37 dice, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que cuando nosotros vemos lo que hay en el versículo 37, es un mensaje muy importante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el requisito. Para, así tanto como para salvación, como para ser un candidato para entrar a las aguas. Gloria a Jesús. Dice cuando, el versículo 39 y el 40, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Este era un lugar, esto no es una condición que se encontró azotado, se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando subieron del agua, Felipe fue arrebatado. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usa cuando habla en 1 de Tesalonicenses 4:17 acerca del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Felipe fue arrebatado y llevado de un lugar a otro lugar. Nosotros, cuando Pablo habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a ser arrebatados y quitados de este mundo para ir y recibir al Señor en el aire, como vemos en 1 de Tesalonicenses 4:17. Imagínense aquel hombre que había escuchado a Felipe por largo tiempo explicándole las escrituras, que había sido bautizado, y ahora cuando sale de las aguas, Felipe se desaparece de su presencia y no lo vuelve a ver más. No se tropezó con él jamás. Él no sabe quién era Felipe. Él no sabe de dónde vino Felipe, sino él en esta vida no lo volvió a ver más. Él lo conoció después en los cielos, pero en esta vida él no volvió a ver a Felipe más. Felipe se desapareció de su presencia, pero lo dejó con lo más importante que alguien se puede quedar. Él era alguien que era alguien distinto, era salvo. Dice que aquel hombre se quedó gozoso. No pensemos que él se quedó gozoso por la ausencia de Felipe. Hay gente que a veces se va y deja al otro gozoso. Pero nosotros vemos algo muy importante en la manera que Felipe empezó a discipular a este hombre. Muchas veces la gente enseña, y de la manera que enseña, ellos se vuelven el punto principal de su enseñanza. Ellos vuelven a la persona que están enseñando completamente dependiente de ellos mismos. Pero vemos que esa no fue de la manera que Felipe instruyó a este hombre. Felipe se desapareció y no quitó el gozo que tenía aquel hombre. Era el gozo de la salvación que él sentía dentro de sí. Él siguió gozoso aún con la ausencia de Felipe, porque la enseñanza que Felipe le había dado era una enseñanza acerca de Cristo, acerca de su Salvador. Una enseñanza que la ausencia de Felipe no podía quitarle, porque el enfoque de la enseñanza fue en Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor.
Y ese debe ser el enfoque de nuestra enseñanza, que una persona no debe depender de un maestro en particular que le está enseñando las escrituras, sino el gozo de nosotros debe de ser en la obra que Dios ha hecho por nosotros y en la esperanza viva que nosotros tenemos de tener un encuentro con nuestro Salvador, un encuentro con aquel que derramó su sangre por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Felipe era solamente el instrumento que Dios estaba usando en aquel momento para llevar la palabra de salvación a aquel hombre, y aquel hombre se quedó gozoso. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Aquel hombre había llegado a Jerusalén, había ido al templo a adorar, y él había estado envuelto en una religión vacía, una religión incluso que le negaba acceso a él mismo al llegar al lugar donde se reunían los demás. Él tenía un acceso limitado, aún él viajando varios días para llegar a Jerusalén, él tenía que quedarse desde afuera, porque él era alguien que tenía defecto, alguien que no tenía acceso de compartir con los demás, porque era parte de la ley. Vemos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Él estaba desde afuera, aún haciendo esfuerzo, aún teniendo hambre de conocer a Dios. Él estaba desde afuera, estaba condenado por algo que no tenía nada que ver con él, por algo que él no podía resolver. Pero Dios había anunciado la promesa de que eso no sería así. Y esa promesa también está en el mismo rollo, en el mismo libro que él estaba leyendo en Isaías capítulo 56, versículo 3 al 5. El Señor dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora que el hombre no tenía una religión vacía, tenía una relación viva con su Salvador, tenía ahora acceso directo a la presencia de Dios. Ahora él no tenía necesidad de un sacerdote intermediario. Gloria sea el nombre del Señor, porque Cristo es nuestro sacerdote intermediario. No tenía necesidad ahora de llevar un sacrificio, porque Cristo es nuestro sacrificio. Gloria sea el nombre del Señor. Y él llegó, y esto era causa que le causó gozo a donde quiera que él se trasladaba de allí en adelante. Pero Felipe, quien nosotros estuvimos viendo, donde quiera que él siguió transportándose, siguió llevando la palabra del Señor, siguió predicando el evangelio de salvación en las ciudades en las cuales él estuvo, hasta que él llegó a la ciudad de Cesarea. Y no fue que él llegó a Cesarea y dejó de predicar cuando llegó a Cesarea, sino que en Cesarea allí él se estableció, y nosotros lo veremos luego cuando veremos a Pablo estando en aquel lugar que él se había establecido en Cesarea. Pero ya la Biblia entonces habla acerca de Felipe como Felipe el evangelista, y habla de Felipe acerca de la familia que Felipe tiene, hablando acerca de sus hijas, que Dios la usaba en profecía, con el don de profecía. Pero vemos la obra de Dios. Felipe fue obediente al mandato a donde Dios lo había llevado a ir, y vemos cómo Dios se manifestó en la vida de Felipe para salvación de este hombre etíope, para llevar el mensaje de salvación a una nación, para llevar el mensaje de salvación a un continente. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no sabemos cuando Dios nos dirige a hacer algo, qué magnitud, qué Dios quiere hacer. Tenemos muchas limitaciones, pero tenemos que entender que si Él nos envió a hacer algo, aunque a nosotros no nos haga sentido, que tenemos que dejar el avivamiento de Samaria para ir al desierto, tenemos que seguir confiando en el Señor, sabiendo que Él algo va a hacer, que Él se va a manifestar, y que su propósito es más grande que lo que nosotros podemos procesar en nuestro entendimiento limitado. Amén. Hasta aquí
el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Le invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Vamos a empezar el próximo capítulo, el capítulo 9, que es un capítulo muy importante, donde vamos a ver que el enfoque de este libro de los Hechos va a tornar un poquito. Yo les exhorto a que lo lean anticipadamente. Yo sé que será de bendición. Nos despedimos de las personas que están por Facebook Live. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.